La vida es impredecible. A veces los giros más dolorosos también revelan las verdades más profundas. ¿Qué harías si un médico te dijera que solo te quedan 6 meses de vida? ¿Lo aceptarías? ¿Te rendirías? ¿O pelearías por cada segundo como si fuera oro puro? Esta es la historia de Diego Aranda, un hombre común con una vida tranquila, una familia que lo amaba y sueños modestos, hasta que un día su cuerpo comenzó a fallarle. Lo que al principio parecía una simple fatiga, se convirtió en una pesadilla que ningún ser humano está preparado para enfrentar. El diagnóstico: cáncer en etapa terminal. 6 meses de vida. Eso fue hace 10 años. Lo que vas a escuchar no es solo un testimonio de supervivencia. Es un relato de dolor, resistencia, fe, desesperación, lucha, traición y, al final, una transformación tan poderosa que redefine lo que significa estar vivo. Acompáñame en este viaje que atraviesa hospitales, terapias alternativas, momentos de oscuridad total y milagros inesperados. Porque esta no es una historia sobre la muerte. Es una historia sobre el poder humano de no rendirse. Y al final, tú decidirás si fue suerte, ciencia o algo más allá. Era octubre. El aire ya comenzaba a volverse más frío en las mañanas y las hojas empezaban a teñirse de marrón. Yo tenía 36 años. Mi vida no era extraordinaria, pero era mía. Trabajaba como contador en una firma de seguros. Tenía una esposa, Laura, con la que llevaba casi 10 años de matrimonio y 2 hijos pequeños, Camila, de 7, y Nicolás, de 4. Vivíamos en las afueras de la ciudad, en una casa modesta con jardín y columpios oxidados. No era la vida perfecta, pero era una vida feliz. Todo comenzó de forma tan sutil que no lo noté. Primero, una fatiga inusual. Yo solía trotar los domingos, una costumbre que mantenía desde la universidad, pero de pronto una vuelta al parque era suficiente para dejarme jadeando. Pensé que estaba envejeciendo prematuramente o que necesitaba unas vacaciones. Nada alarmante. Pero luego vino la tos. Una tos seca, persistente, que no desaparecía con nada. Después, una noche me levanté al baño y vi mi reflejo en el espejo. Mis ojos estaban hundidos, mi piel pálida. Me sentía cada vez más ajeno a mi cuerpo, como si ya no me perteneciera. Una tarde, mientras presentaba un informe en la oficina, me mareé. El mundo giró, mis manos sudaban, mi voz temblaba, y de pronto todo se volvió negro. Desperté en el hospital. Laura estaba a mi lado, pálida, con los ojos rojos. Me dijeron que había tenido un colapso por agotamiento. Me dejaron en observación. Luego vinieron las pruebas. Análisis de sangre, radiografías, tomografías, más sangre, más espera. El momento que cambió mi vida ocurrió en una pequeña sala de paredes grises. El oncólogo, un hombre de unos 50 años, con rostro amable pero mirada cansada, entró con un sobre en la mano. No me miró directamente. Solo se sentó frente a mí y suspiró. «Diego, tengo que ser muy directo contigo», dijo con voz firme pero baja. «Encontramos linfomas. Es un linfoma no hodgkiniano en etapa 4». Yo asentí sin entender del todo. ¿Etapa 4? ¿Qué significaba eso? «Está avanzado», continuó. «Ha comprometido tus ganglios linfáticos, el vaso, incluso la médula ósea. Estamos hablando de un cáncer sistémico». Laura me tomó la mano. Sentí su agarre tembloroso, húmedo. «¿Y qué se puede hacer?», logré preguntar. «Comenzaremos quimioterapia de inmediato. Pero debo ser honesto contigo. En tu estado actual, la expectativa de vida promedio es de 6 meses. 6 meses. No entendí las palabras de inmediato. Me tomó segundos, largos, eternos, procesar lo que acababa de escuchar. Mi primera reacción no fue llorar, fue incredulidad. 6 meses, repetí, como si al repetirlo cambiara el diagnóstico. A veces un poco más, a veces menos, agregó el médico, como si eso ayudara. Cada cuerpo es distinto. Sentí que me arrancaban el alma del pecho. Pensé en mis hijos, en Camila, que estaba aprendiendo a leer, en Nicolás, que todavía pedía que lo cargara en las noches. Pensé en que no vería sus graduaciones, que no vería sus bodas, que no llegaría ni siquiera a sus cumpleaños el año siguiente. Laura lloraba en silencio. Me abrazó. Yo me quedé quieto. Sentía que si me movía, algo dentro de mí se rompería. Los días siguientes fueron una mezcla entre lo surrealista y lo absurdo. Me dieron folletos sobre quimioterapia. Me presentaron al equipo oncológico. Me explicaron los efectos secundarios como si me estuvieran explicando cómo instalar un electrodoméstico. Y yo simplemente existía. Comencé a tener pensamientos oscuros. Valía la pena seguir.
¿De qué servía el tratamiento si igual iba a morir? Me sentía como si estuviera viendo una película, pero desde dentro del cuerpo del protagonista. Nada era real. Nada tenía sentido. Una noche, después de acostar a los niños, me encerré en el baño, abrí el grifo para que no se escuchara y grité. Grité hasta quedarme sin voz. Golpeé la pared, me senté en el suelo y lloré como un niño. Por mí, por mis hijos, por todo lo que no iba a vivir. Fue en esa oscuridad que surgió una decisión. Si me iba a morir, no lo haría sin pelear. No podía rendirme sin intentar, sin luchar. No por mí, por ellos, por Laura, por Camila, por Nico. Así comenzó mi batalla. Una que ni siquiera sabía cómo librar todavía. Pero ya había dado el primer paso. Durante semanas viví en un estado de negación absoluta. Fui a trabajar como si nada. No le conté a nadie. No quería ser ese tipo del que todos sienten lástima. Pero mi cuerpo no me permitió seguir escondiéndolo. Los vómitos comenzaron. La pérdida de peso era evidente. Mis hijos preguntaban por qué ya no quería jugar. Mi esposa Laura sospechaba algo. Y una noche frente a ella me quebré. Le conté todo. Ella lloró en silencio. No me abrazó de inmediato. Me miró con una mezcla de miedo y coraje. No vas a morir, me dijo. No sin pelear. Comenzamos la quimioterapia. Fue un infierno. Perdí el cabello. Perdí la energía. Perdí la esperanza. Pero también empecé a investigar. Me convertí en un obsesivo lector de estudios médicos, foros, terapias alternativas. Y ahí, en medio de un foro poco conocido de pacientes oncológicos, encontré algo diferente, una historia similar a la mía. Un hombre que también había sido desahuciado y que seguía vivo 5 años después. Él hablaba de algo llamado tratamiento metabólico del cáncer, una combinación de dieta cetogénica, ayuno controlado, oxigenación celular y suplementos. Parecía absurdo, pero no tenía nada que perder. Le escribí, me respondió, me guió. Y poco a poco, entre sesiones de quimio, comencé a aplicar su método. A escondidas de los médicos. Solo Laura lo sabía. No era fe ciega, era desesperación con lógica. Cuando inicias un tratamiento contra el cáncer, nadie te prepara para la muerte lenta del cuerpo. Los médicos te hablan de porcentajes, los enfermeros te explican los efectos secundarios, pero nadie te dice cómo duele sentirte menos tú. Nadie te advierte que un día mirarás tu reflejo en el espejo y no reconocerás a la persona frente a ti. Mi cabello comenzó a caer a las 2 semanas de haber iniciado la quimioterapia. Primero unas hebras en la almohada, luego mechones enteros en la ducha. Laura fue quien me rasuró la cabeza. Lo hizo en silencio. Yo no dije nada. Cuando terminó, ella me abrazó y me susurró. Sigues siendo el hombre que amo. Pero yo no me sentía así. Tenía náuseas constantes. Mis uñas se volvieron quebradizas, mi piel amarillenta, mis labios resecos. Las madrugadas eran lo peor. Me despertaba empapado en sudor, con escalofríos, deseando desaparecer. A veces pensaba que si me dormía, ojalá ya no despertara. Y sin embargo, cada mañana abría los ojos. A veces maldiciendo, otras veces agradecido. Nunca igual. Fue en medio de ese infierno físico que algo cambió. No en mi cuerpo, en mi mente. Empecé a meditar. Lo encontré por accidente, una madrugada sin sueño, viendo videos en mi celular. Un monje tibetano hablaba sobre la respiración consciente, sobre cómo incluso en el dolor hay espacio para la paz. Lo probé. Cerré los ojos. Respiré. Me concentré solo en el aire entrando por mi nariz y saliendo, y por primera vez en semanas sentí una chispa de control. Minúscula, pero mía. Empecé a repetirlo cada día. En el hospital, mientras recibía el goteo de veneno en mis venas, cerraba los ojos y contaba mis respiraciones. No me curaba, pero me sostenía. Paralelamente, comencé a cambiar mi alimentación. Corté todo azúcar, todo lo que no nutría. Aprendí a preparar mis propios caldos, jugos verdes, suplementos. Leí decenas de artículos sobre metabolismo celular, sobre el efecto de la dieta cetogénica en células cancerígenas. Laura me apoyaba en todo. Se convirtió en mi enfermera, mi investigadora, mi aliada silenciosa. A escondidas del equipo médico, comencé un protocolo que había descubierto en un foro de pacientes terminales: oxigenación hiperbárica, ayunos intermitentes controlados, extracto de cúrcuma, vitamina C intravenosa. No esperaba milagros, solo quería resistir. Un día más.
una semana más. El oncólogo, por su parte, seguía firme en su diagnóstico. Estás respondiendo lentamente, pero sigue siendo grave, me decía, evitando levantar falsas esperanzas. Pero yo sentía otra cosa. No que el cáncer se estuviera yendo. No todavía. Pero sí que algo dentro de mí estaba despertando. Es difícil de explicar. Es como si la enfermedad hubiese destruido todo lo superfluo. Me había arrancado el ego, la prisa, la ambición. Lo único que quedaba era una versión de mí más cruda, más real. Comencé a escribir. No en un blog, no para otros, para mí. Empecé a redactar cartas para mis hijos, una por cada cumpleaños que yo creía que no vería. Les escribí sobre el amor, el miedo, los errores, la gratitud. Les conté quién era yo, no el papá que ellos conocían, sino el hombre que fui antes de ser su padre. Camila, si lees esto cuando tengas 18, quiero que sepas que tu risa fue la medicina más potente que recibí. Nicolás, si llegas a esta carta a los 21, quiero que recuerdes los abrazos en las noches de fiebre. Esos fueron mis tesoros. Un día, después de meses de quimio, me hicieron un nuevo escaneo de cuerpo completo. Fui solo. Laura estaba con los niños. Me senté en la sala de espera sintiéndome como un fantasma más entre muchos. Pero cuando entré al consultorio del oncólogo, su expresión fue diferente. Me miró con algo que hacía mucho no veía en su rostro: desconcierto y una pizca de esperanza. Tu médula está limpia, dijo mientras revisaba la imagen en la pantalla. No lo entiendo del todo, pero es real. No lo entendía, pero yo sí. Mi cuerpo se estaba rindiendo, pero mi espíritu no. Había tomado control de lo que sí podía, mi mente, mis hábitos, mi energía. Y poco a poco, eso estaba haciendo mella en la enfermedad. No quiero mentirte, no fue una línea recta hacia la mejora. Hubo recaídas, infecciones que me llevaron de nuevo al hospital, dolores insoportables. Una vez casi muero por una complicación en el hígado, pero aprendí a mirar el sufrimiento de otra manera, no como enemigo, sino como mensajero. Cada dolor tenía algo que enseñarme, que debía detenerme, descansar, soltar. Hubo momentos hermosos también, como la tarde en que Nicolás, al verme sin cejas ni pestañas, me abrazó y me dijo: «Papá, pareces un superhéroe». O la vez que Camila, sin que yo lo pidiera, me cantó una canción antes de dormir, sabiendo que yo no podía hacerlo esa noche. Descubrí que hay belleza en los bordes de la vida, que cuando sabes que el tiempo es limitado, todo se vuelve más vívido. El sabor del pan caliente, el olor de la tierra mojada, el roce de una mano. Y sobre todo, descubrí que la sanación no siempre significa curarse. A veces, sanar es aprender a vivir incluso con la posibilidad de morir. Había noches en las que hablaba con Dios, no pidiendo un milagro, solo pidiendo paz. Algunas veces la recibí, otras no, pero nunca dejé de intentarlo. Mi oncólogo no lo decía abiertamente, pero comenzó a cambiar su tono. En lugar de decir quizás, comenzó a decir veamos cómo sigue evolucionando. En lugar de solo 6 meses, ahora hablaba de una respuesta inesperada. Y así pasó un año que no debía tener. Un año que saboreé como quien bebe la última gota de agua en el desierto. Para muchos ese año fue insignificante. Otro año en el calendario. Para mí fue un regalo que cambió todo. No estaba curado, pero ya no era el mismo hombre. Y eso de algún modo me salvó. 5 años después ya era un milagro viviente. Me sentía invencible. Había escrito un blog, daba charlas motivacionales e incluso colaboraba con una fundación. Pero entonces regresó. Un ganglio inflamado, fatiga, miedo, otra biopsia. Confirmado, el linfoma había vuelto, esta vez más agresivo. Y aquí viene lo peor. La clínica con la que colaboraba me cerró las puertas. No querían que un ejemplo de superación muriera bajo su nombre. Me borraron del blog, dejaron de responder mis correos. La fundación por la que había dado tanto me abandonó. Fue un golpe devastador. Volví a la quimio, pero ahora tenía más armas. Sabía cómo preparar mi cuerpo, cómo nutrirme, cómo fortalecer mi mente. Y esta vez no solo sobreviví, vencí al cáncer en solo 6 meses. No fue magia, fue un proceso integral, un equilibrio entre ciencia, nutrición, amor y fe. Hoy, 10 años después de aquel primer diagnóstico, estoy vivo.
No solo vivo, estoy despierto. He conocido a cientos de personas con diagnósticos terminales. Algunos ya no están, otros siguen luchando, pero todos me enseñaron algo. No existe una sola forma de sanar. Cada cuerpo, cada alma, cada historia es distinta. Volví a estudiar, me certifiqué como terapeuta. Hoy acompaño a pacientes en sus procesos. No doy falsas esperanzas, doy herramientas, doy mi historia y dejo que cada quien decida qué hacer con ella. Mi matrimonio no sobrevivió al proceso. Laura y yo nos separamos. El cáncer no solo mata células, a veces mata relaciones, pero nos seguimos respetando. Y nuestros hijos crecieron viendo a un padre que peleó hasta el final. Y ahora escribo esto no para inspirar, sino para decir, sí, se puede. A veces no se gana, pero se pelea. Y en esa pelea ya estás viviendo más que muchos que solo existen. Si estás viendo este video y tú o alguien que amas está enfrentando una enfermedad terminal, quiero decirte algo que los médicos no siempre te dicen. Tu pronóstico no es tu destino. La medicina es maravillosa, pero también limitada. Y la vida no se rige solo por estadísticas. A veces hay excepciones. A veces tú eres la excepción. Haz preguntas. Investiga. Busca. Y si te sientes solo, recuerda. Hay miles que hemos estado ahí, que hemos llorado en la ducha, que hemos escrito cartas de despedida y que sin saber cómo, seguimos aquí. Yo no sé si estaré vivo en un año, pero hoy lo estoy. Y eso basta. Gracias por quedarte hasta el final de esta historia. No es una película. No es ficción. Soy Diego y sigo aquí, contra todo pronóstico. Si esta historia te tocó, compártela. Nunca sabes a quién puedes salvarle la esperanza, porque a veces una historia es todo lo que necesitamos para seguir luchando. Y si estás pasando por un momento oscuro, no lo hagas solo. Habla, busca ayuda, pelea. Y si caes, levántate. Siempre. Nos vemos en el próximo video. Y recuerda, mientras respires, hay vida.